ajustar el sector externo. Vos pensás que Cavallo no es el muchacho que hizo la convertibilidad, ¿eh? Cavallo miente cuando dice esas cosas porque él sabe que la convertibilidad es de un equipo peronista que conducía a Curia. Se hace el distraído, él, Liendo, se hacen los distraídos. Ellos no son los inventores. Curia le presenta el plan de convertibilidad a Menem en el año 89, diciembre del 89, y Menem elige el plan Bonex, que sí era el de Cavallo, más Stanley, más John Reed. ¿Vos te acordás quiénes eran esos muchachos? Sí, claro, obviamente. John Reed, el presidente del City Internacional, Stanley, el padre de la que fue ministro, presidente del City local, y Cavallo. En Punta del Este hicieron el plan Bonex. Pero eso que acepta Menem lo contrasta con el plan de convertibilidad de Curia. Cuando le dicen no a Eduardo Curia, ese equipo de economistas, nos vamos del Ministerio de Economía. Y uno era yo, por eso te lo digo en primera persona. Muy joven, imagínate, en el año 89, aparte yo volví a estudiar a los 25 años economía, así que me recibí a los 30. ¿Estamos en hiperinflación? Todavía, sí, depende a qué consideres hiper, los aumentos entre el lunes y el martes se estabilizaron en el 25%, y algunos más. Con lo cual eso obviamente, si se paraliza, vamos a decir, bueno, tuviste un salto discreto en los precios, pero la sensación es que no se va a paralizar. Esto va a seguir, porque hicieron lo peor que no tenían que hacer. O sea, al menos mi punto de vista, si se entiende que estamos en una supercrisis, es fácil entender que esto es peor que el 2001. ¿Cuándo había que resolver esta situación? Bueno, en el último momento del gobierno de Macri. Resolver esta situación es muy costoso, ¿no? Primero no es para cualquiera, y después es muy costoso, incluso para el equipo que se haga cargo. Lo que hicieron fue no resolver los desequilibrios cuando pasaste de Macri a Alberto, y los profundizó Alberto con Guzmán. Así como Macri profundiza los desequilibrios de Kicillof, que devalúa ¿cuándo Kicillof? ¿Quién es el primero que devalúa? Enero. Bueno, aquel verano. Del 14, ni bien había asumido. Sí. Que es una discusión donde los economistas de aquel equipo del peronismo le decían, no hagas esto, pibe, que te metes la economía de sombrero. De hecho, se lo dije yo, así. La devaluación del 20 creo que fue la de Kicillof, 14. ¿no? Bueno, la devaluación del 14... En el 20 ya está Macri. Bueno, ya está la devaluación de Kicillof. Empieza este ciclo. ¿Es igual a la evaluación de este lunes de Massa? Sí, porque en realidad es el mismo ciclo. ¿Cómo se entiende esto? Yo te digo a vos, ¿cuántos gobiernos duró la convertibilidad? Uno. No. Bueno, llegó de la Rúa que la sostuvo, sí. 2 ciclos políticos. Sí. No necesariamente el ciclo económico se justapone a un único ciclo político. La convertibilidad es el ejemplo. En realidad, el ciclo económico se estudia al margen del ciclo político, a veces. Este ciclo económico comenzó con Kicillof y termina con Massa. Empieza con la devaluación del 14, enero del 14, y terminó ahora. Obviamente estamos llegando al final. Y agotó 2 ciclos políticos, el de Macri, porque no hay diferencia entre Prat-Gay y Kicillof. No es cierto que hay diferencia, los dos son la escuela austríaca. Por eso lo de Milei es tan interesante. Porque Milei instala, cuando dicen Milei es de ultraderecha, un error garrafal. Milei es un chico de la globalización, Milei no es Trump. Trump termina con la globalización, Trump es Moreno en todo caso, porque copia mis políticas, yo las hice antes que él. ¿Pero Trump lo copia usted? ¿Y a quién copia? ¿Quién empieza a administrar el comercio en el mundo y dice esto entra, esto no entra, que vos conozcas? Y no, yo soy muy malo con la economía, soy pésimo, pero me da la impresión que quién conoces? ¿Usted dice que Trump se inspiró en usted? No, yo no dije eso. Yo no, que se inspire es un tema. Yo no dije, hizo las mismas políticas, a mí ni me conoce. No, es verdad, salió del multilateralismo, la protección ¿Viste? ¿Y quién empezó eso en el mundo? Que vos conozcas. Y mires a los ojos. No, yo soy de... A mí y a mí, porque empezamos nosotros y vos te quejabas todo el tiempo de eso. Bien, como te quejas de Trump. Sí, no es que no fue maravillosamente bien con el gobierno Cristina. No, con el gobierno peronista te fue muy bien. Pero eso lo dejamos para el análisis. Peronista también, ¿eh? No, este no es peronista, este es socialdemócrata. No, este precisamente globalizador.
Pero está Alberto, Cristina, Sí, pero Massa, Alberto, los gremios, si los movimientos no, los sociales gremios no están en y el sello del gobierno. PJ. ¿Cómo no? No, los gremios no están. Acompañarán a algunos secretarios generales. Si no, no hubiesen perdido la La elección. CGT sacó la semana pasada un apoyo... Los gremios, esos son los dirigentes. Si no, no hubieses perdido la elección y salís tercero. Si todo lo que vos decís votaron a este gobierno, no podía sacar la 20 y pico. No, ¿cómo? Pues sí, a lo mejor porque la gente que no se siente encolumnada por las instituciones ya no se vio más representada entonces son por los esto. dirigentes. No es el movimiento obrero organizado. La dirigencia peronista, el sello, el sello del peronismo. El sello del Partido Justicialista intrusado por un socialdemócrata, porque él lo confesó frente a Fontevecchia. Alberto de Fernández, sí. En una entrevista que sí, me acuerdo perfecto. Dijo, soy socialdemócrata. 2 entrevistas le hizo igual y en las 2 dijo que es socialdemócrata. Vamos para adelante así. Pero si yo quería ir para adelante, por eso te decía, estamos en una supercrisis. Este ciclo económico está llegando a su fin. Se inició con la devaluación de Kicillof, termina con Massa. De la misma manera que gritar fuego cuando se prende un fósforo en un teatro lleno es un desastre, obviamente, objetivamente hay fuego, pero es un fósforo, no es para gritar fuego. Bueno, Kicillof innecesaria e irresponsablemente devaluó, avalado por Cristina. Eso es una interna dentro del gobierno que se resolvió de la peor manera. Los economistas peronistas decíamos que se había completado el modelo. Teníamos que dejar de ir por demanda e ir por oferta. Entonces, esto es interesante porque vos que me decís que no sabés de economía, me estás mirando con una cara que entendés todo. Nosotros, estaba claro que la década ganada fuimos por demanda, hasta que alcanzamos la frontera de producción y se nos empezó a disparar la inflación. Ahí dijimos, bueno, tenemos un problema acá. No solo la inflación, empezamos a tener un problema del sector externo después de la crisis del 2008, que acá pegó en el 2009, la subprimes. Y el mundo baja ostensiblemente los precios, y ahí volvemos a tener un problema. Pero espere, datos concretos, 800 mangos, sube, baja, 750... Pero lo que te voy a decir es de unos datos extraordinarios, porque te hace a vos reflexionar que vas a votar. A vos lo que te sirve es que esta entrevista te ilumine para decir, caramba, estaba equivocado o no. ¿Y a quién va a votar usted? Después lo decimos. Bueno, pero entonces volvamos a esto, 800 mangos. Volvamos al otro, porque no te ilumina los 800, te ilumina saber que hay un ciclo económico que empezó con Kicillof y termina con Massa y que no tiene ninguna importancia Macri. Todo lo que yo te escucho a vos, hablando a veces de economía, o vos escuchás a los demás, al actual oficialismo, no, está mal. Porque este ciclo económico comenzó con la devaluación de Kicillof y termina con Massa. Macri es una anécdota. Macri no inició el ciclo económico. Inició un ciclo político distinto, pero no económico. Y Alberto lo continuó. Puedo no tener razón, pero tiene que venir otro economista acá a decirme que no tengo razón. Claro. Si no, en este momento vos decís, para caramba, que haya venido Macri al gobierno, ¿no inauguró un ciclo económico? No. Y entonces ahora si viene Patricia Bullrich, qué problema que tenemos. Porque si es lo mismo, entonces continuamos en el mismo ciclo. Pero qué lío que tengo. Y todo lo que yo hablo, cuando hago los pases y todo lo demás, ¿qué me pasa a mí si Moreno tiene razón? Si Kicillof es lo mismo que Pratgay y Lacunza es lo mismo que Guzmán, estamos en un lío. Pero lo único que dicen estos son estos peronistas, sí. Bueno, los peronistas decimos. Ahora, esto no es distinto a lo que venís escuchando habitualmente. Sí, recontra. Déjeme preguntar, 800 mangos, ¿es pánico? ¿Es razonable? No, todavía no. No, pánico es cuando llegues al final. Todavía no. Y el nivel de pánico es lo que tenemos que evitar, porque tenemos que evitar la hipercrisis. Ahora vos, si yo tengo razón, tenés un lío bárbaro en la cabeza, porque te da lo mismo votar una cosa que la otra. En términos económicos estamos hablando, ¿eh? Porque votar una cosa que la otra una es Patricia y la otra cosa que es Milei. No, es Massa. Capaz que son lo mismo. Y ¿No va a votar a Milei? No, no voy a votar a Milei. ¿Y a quién va a votar? No, por eso, después lo vamos a descular a quién vamos a votar, si es que no cambian las cosas. Pero digo, si Massa es lo mismo que Kicillof, Pratgay y Lacunza, y Duhovne, y Guzmán. Sí,
Que no los quiere usted eso. No, es un ciclo económico perverso que terminó en esto. Si Milei no es... Ahora, ¿vos estás capaz de decirme en qué se diferenció Macri de políticamente, Kicillof? que es mi especialidad. No, pero estamos hablando de economía. No, economía yo ya me confieso y hago una cosa que pocos periodistas hacemos. No sé. Si es el mismo ciclo económico, la política tiene que acompañar eso. Mirá, tanto es el mismo ciclo económico que devaluaron los dos. Los dos fueron a arreglar, ya lo había arreglado Kicillof, el Club de París. Ya le había pagado a Repsol y ya había querido arreglar con los fondos buitre. ¿Vos te acordás que había querido arreglar con los fondos buitre? La única diferencia es que terminó firmando el cheque Macri, pero no hay diferencia. Tanto fue lo mismo que ninguno fue por oferta. ¿Por qué se endeuda Macri? Porque quiere seguir yendo por demanda en vez de ir por oferta. Él explica que quiere ir por oferta, pero mintió, por eso mandó a endeudarse. Él no fue por oferta, que era lo que decíamos los economistas del peronismo. Por eso se endeuda. Estamos en supercrisis. Claro. Y salimos con un superproblema. Exacto. No hiperproblema. Esperemos. Se podría evitar un hiperproblema. Esperemos. Yo creo que lo vamos a evitar. Me define, me dice para los de a pie, cuáles son los pero esto que estamos hablando es muy de a pie, ¿eh? No, sí, porque bueno. Que vos imaginate ahora lo que te va a costar hablar bien de Macri. Porque hizo las cosas mal para la economía. Dígame cuáles son los problemas de una supercrisis. Bueno, el déficit fiscal y el sector externo. Está bien. Salario. Horrible. Obviamente todo eso te termina deteriorando el salario y el nivel de ingresos. Empleo. Empezaste deteriorando. Toda devaluación que no es compensada deteriora los ingresos. ¿La primera cuál fue? La del lunes. Bueno, no, la primera... Ahí está. No, ¿Y la de Plagay? También. ¿Viste? ¿Y la de Duhovne al final? ¿Y la de Lacunza al final? Cuando ya se están yendo. ¿Y la de Guzmán? ¿Y la de Massa? Todas esos deterioraron tu plata. Bien, o sea, desde el lunes, como todos sabemos, somos más pobres, hay menos empleo.